Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. Un químico suizo, un accidente de laboratorio y una bicicleta que terminó haciendo historia. Era el 16 de abril de 1943. Albert Hofmann, investigador de los laboratorios Sandoz, estaba manipulando una sustancia que había sintetizado 5 años antes, la dietilamida del ácido lisérgico, o como luego se llamaría, LSD. Pero ese día, sin querer, una mínima cantidad penetró en su piel. Lo que sucedió después fue simplemente alucinante. Alteraciones en la percepción, luces intensas, formas que se distorsionaban, y una sensación de estar abandonando el mundo real. Hofmann se dio cuenta de que algo increíble estaba pasando, pero no tenía idea de la magnitud del descubrimiento que acababa de hacer. Como en ese tiempo, por la guerra, los autos estaban restringidos, tuvo que volver a casa en bicicleta, acompañado por su asistente, y ese trayecto de apenas unos kilómetros se transformó en el primer viaje psicodélico documentado de la historia. Durante ese recorrido, los árboles parecían respirar, las casas se derretían como cera, y el mundo entero se movía al ritmo de su mente. Por momentos sintió miedo, pensó que podía morir, o que se estaba volviendo loco. Pero después, la calma llegó como una ola de color. Los sonidos se volvieron música, y su conciencia, una espiral de formas, luz y emociones, había entrado sin querer al reino de lo desconocido. 3 días después, el 19 de abril de 1943, Hofmann decidió repetir el experimento, esta vez de forma voluntaria. Ese día quedó marcado como el Día de la Bicicleta, una fecha que hoy se celebra por miles de personas en todo el mundo como el inicio de la era psicodélica. Todo comenzó con un accidente, con un hombre en su bata blanca y una bicicleta que rodó directo hacia una nueva dimensión de la mente humana. Dime, ¿sabías esto? Un accidente en la cocina, y nació el espectáculo más brillante del planeta. Hace más de 2000 años, en la antigua China, un cocinero que jamás imaginó cambiar la historia, mezcló por error 3 ingredientes comunes: salitre, carbón vegetal y azufre. Sí, componentes que usaba para conservar alimentos y preparar medicinas. Pero esa vez, al calentarlos cerca del fuego, la mezcla explotó. El sonido fue estruendoso, el estallido inesperado y el resplandor absolutamente hipnotizante. Había nacido por accidente el primer fuego artificial de la humanidad. Con el tiempo, los sabios chinos aprendieron a comprimir esta mezcla dentro de tubos de bambú, y al encenderlos, el estallido ahuyentaba espíritus malignos durante ceremonias religiosas. No tardó mucho en convertirse en un símbolo de celebración, de poder y de magia ante los ojos del pueblo. Durante la dinastía Song, en el siglo XI, la pirotecnia floreció como arte. Los colores, los patrones y el estruendo dominaron festivales, bodas imperiales, coronaciones y hasta rituales para invocar la buena suerte. Pero la historia no se detuvo ahí. El conocimiento sobre ese polvo negro viajó. Los árabes lo llevaron a Europa, y ahí, la pólvora encontró un nuevo uso: la guerra. Mientras en Oriente se usaba para iluminar el cielo, en Occidente se perfeccionaba para dominar campos de batalla. Una misma mezcla, 2 propósitos, y ambos nacidos del mismo error de cocina. Hoy, los fuegos artificiales son sinónimo de celebración. Están en fin de año, en los Juegos Olímpicos, en cumpleaños, bodas y hasta en parques temáticos. Pero todo comenzó con una explosión inesperada, con un cocinero curioso y con una chispa que desató una tradición milenaria que aún nos deja con la boca abierta. Es curioso saber que hay cosas que surgieron sin querer, ¿no crees? Es curioso saber que hay cosas que surgieron sin querer, ¿no crees? Una máquina para exprimir uvas terminó revolucionando el conocimiento humano. En pleno siglo XV, cuando los libros eran raros, carísimos y copiados a mano por monjes durante meses, un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg tuvo una idea brillante. Se inspiró en algo que ya existía desde hacía siglos: la prensa de vino. Sí, la misma que usaban los vinicultores para aplastar racimos. Ese mecanismo de tornillo que ejercía una presión uniforme fue el modelo base para el invento que cambiaría el mundo. Gutenberg tomó esa estructura y la modificó. Donde antes se colocaban uvas, ahora ponía letras. Donde antes se extraía jugo, ahora se imprimían palabras. Y no cualquier palabra, sino Biblias, tratados, ideas, con una velocidad nunca antes vista. Pero lo más increíble aún no era la prensa, era lo que puso dentro de ella. Tipos móviles de metal,
Cada letra, número y símbolo podía colocarse, quitarse y reutilizarse. Una revolución frente a los antiguos bloques de madera tallada. El resultado: páginas impresas una tras otra, con una precisión asombrosa y una eficiencia que haría temblar a cualquier escriba medieval. Gutenberg incluso añadió una tabla móvil que facilitaba cambiar hojas rápidamente, una innovación que no solo aceleró el proceso, sino que lo convirtió en una producción en serie. Siglos antes de que existiera el concepto de industria, el primer gran fruto de esta creación fue la famosa Biblia de Gutenberg, una obra maestra que demostró que el conocimiento podía multiplicarse y viajar más lejos de lo que jamás se imaginó. La imprenta dio voz a científicos, poetas, filósofos y revolucionarios, permitió la reforma, impulsó la ciencia, educó a pueblos enteros, y todo gracias a una mente que vio en una prensa de vino el potencial de imprimir el pensamiento humano. Cómo el ingenio de una persona es capaz de adaptar algo para crear algo nuevo. Es simplemente extraordinario. Es curioso cómo algunos inventos nacen sin querer y ahora es utilizado para otra cosa como esto. Una cinta en movimiento, con peldaños que subían solos. Eso era un espectáculo de feria en 1893. Así nació la primera escalera mecánica moderna. Jesse Reno, un ingeniero con una imaginación increíble, la presentó no en un edificio, sino como una atracción pública en el Old Iron Pier de Coney Island. ¿Su propósito original? No era facilitar la vida, era divertir a la gente. Y vaya que lo logró. Más de 75,000 personas la probaron en cuestión de semanas. Subían por una inclinada plataforma móvil de madera y metal, sin necesidad de dar un solo paso. Una experiencia futurista para su época. Pero aquí no termina la historia. Unos años después, en 1897, Charles Seeberger se unió a la Otis Elevator Company, y lo que era un juguete de feria se transformó en un invento revolucionario. Seeberger rediseñó la estructura, la hizo más estable, más segura, y le dio un nuevo nombre: escalator, una combinación de escalar y elevador. En 1900, esa nueva escalera mecánica fue presentada en la Feria Mundial de París, y ganó el primer premio. El mundo entero vio cómo esa curiosidad de feria estaba lista para entrar en tiendas, estaciones, rascacielos y en la vida diaria. En 1902, Macy's, la famosa tienda por departamentos, instaló una en Nueva York. La gente no solo iba a comprar, iba a vivir la experiencia de subir sin esfuerzo. ¿Quién imaginaría que algo creado para entretener acabaría moviendo millones de personas cada día en todo el planeta? La escalera mecánica era solo un atractivo de una feria. Y terminó siendo algo que hoy en día no vemos en las ferias, sino en un uso más cotidiano y absolutamente indispensable. Una idea revolucionaria, nacida bajo el sol. Y sobre la arena, Norman Joseph Woodland estaba en la playa disfrutando del sonido del mar, cuando su mente, inquieta como siempre, empezó a jugar con la arena. Con un dedo trazó líneas, finas y gruesas, primero por diversión, luego por curiosidad. Esas marcas le recordaban al código Morse, y ahí, en ese momento aparentemente simple, ocurrió la chispa. Imagina esto: un código visual, legible por máquinas, capaz de almacenar información con solo mirar una serie de líneas. Woodland pensó, ¿y si esas líneas pudieran representar letras y números? Esa tarde, frente al océano, nació la semilla del código de barras. Pero su primera versión no era como la que conocemos hoy. Junto a Bernard Silver, su socio e igualmente visionario, presentaron una patente con un diseño circular. Sí, como una diana, círculos concéntricos que guardaban datos ocultos para ser leídos por un rayo de luz. Aunque este modelo no funcionó del todo bien, el concepto era claro: automatizar la identificación de productos con rapidez y precisión. Pasaron los años y la idea evolucionó hacia las barras lineales que hoy ves en cada tienda, en cada caja, en casi todo lo que compras. Y pensar que todo comenzó con un simple dibujo en la arena, una mente curiosa y la capacidad de ver más allá de lo obvio. Hoy en día, el código de barras es indispensable. ¿Quién diría que la idea saldría en un día de playa? Un pez que lanza descargas eléctricas en las aguas oscuras del Amazonas, y un científico que lo observó con una pregunta en la mente: ¿y si pudiéramos imitarlo? Así comenzó la historia de Alessandro Volta, el hombre que dio origen a la batería moderna. Pero su inspiración no vino de cables ni máquinas, vino de un pez. La anguila eléctrica, con su extraña capacidad para generar descargas de hasta 600 voltios, posee 3 órganos internos dedicados exclusivamente a producir electricidad: el órgano de Sachs, el órgano principal y el órgano de Hunter.
Estas estructuras están formadas por células llamadas electrocitos, que trabajan juntas como si fueran una pila viva. Volta, al estudiar esta criatura, notó algo aún más curioso. La forma del órgano eléctrico se parecía a una pila de monedas apiladas una sobre otra. Y entonces, la inspiración golpeó como un rayo. Volta decidió imitar esa estructura. Alternó discos de cobre y zinc con trozos de papel empapados en agua salada. Una pila artificial que, al igual que la anguila, generaba electricidad. Así nació en 1800 la pila voltaica, el primer dispositivo capaz de producir una corriente eléctrica continua. Volta la llamó su órgano eléctrico artificial, y aunque no se movía ni respiraba como el pez, tenía vida propia, la chispa de la electricidad. Este invento no solo encendió bombillas, sino que iluminó el camino hacia toda la tecnología que hoy usamos, desde teléfonos hasta coches eléctricos. Y pensar que todo comenzó por mirar a un pez. Gracias a ese pez que inspiró la creación de las baterías, el mundo cambió para siempre. A veces quieres inventar una cosa y terminas haciendo otra cosa, sí, totalmente diferente, pero que hoy en día ayuda mucho. Bueno, todo empezó con un cilindro, cerrado, pesado y completamente silencioso. Nada salía de él, pero lo que escondía adentro iba a cambiar el mundo. Era el año 1938. Roy J. Plunkett, un joven químico de DuPont, intentaba desarrollar un nuevo gas refrigerante. Su plan era simple: abrir el cilindro de tetrafluoroetileno, TFE, liberar el gas y analizar sus propiedades. Pero algo no cuadraba. El cilindro se sentía lleno y no salía nada. Intrigado, Plunkett cortó el metal y lo que encontró fue un polvo blanco, casi ceroso, adherido a las paredes internas como si fuera hielo seco. Ese misterioso material era PTFE, politetrafluoroetileno, un nombre técnico, sí, pero que pronto se conocería por todos como teflón. Era resbaladizo al tacto, resistente al calor, y lo más impactante, no reaccionaba con prácticamente ningún químico conocido. Nada podía adherirse a él. Lo que comenzó como una anomalía en un laboratorio, se convirtió en una revolución silenciosa. Desde recubrimientos en trajes espaciales hasta circuitos electrónicos, y claro, la famosa sartén antiadherente de tu cocina. Y pensar que este avance no fue producto de años de cálculo, sino de la curiosidad y atención a un accidente. El teflón fue un hallazgo inesperado, un regalo oculto en un cilindro cerrado, y desde ese día, el mundo ya no volvió a pegarse a nada, literalmente. Si te está gustando nuestro contenido, ayúdanos compartiendo este video para llegar a más gente curiosa como tú. Y como nosotros, tus amigos de Curiosidad Relativa. No olvides suscribirte si no lo has hecho y darle un like. A veces, las distracciones o los errores pueden ser el comienzo de un gran cambio para todos nosotros. Sí, esto se inventó por error, una resistencia mal colocada, y el destino de miles de vidas cambió para siempre. Era 1956. Wilson Greatbatch, un ingeniero eléctrico estadounidense, trabajaba en su laboratorio en Nueva York. Su misión era construir un dispositivo que pudiera grabar los latidos del corazón, pero al ensamblar el circuito, cometió un pequeño error. Colocó una resistencia de 1 kiloohmio, cuando debía usar una de 10. El resultado fue desconcertante, y al mismo tiempo, mágico. El aparato comenzó a emitir pulsos eléctricos rítmicos, constantes, como si simularan un corazón latiendo. Tic, 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 no era lo que buscaba, pero esa frecuencia, ese ritmo, era idéntico al de un corazón humano. Greatbatch se detuvo, lo miró, lo escuchó, y supo que no era un fallo, era una oportunidad. Inspirado por la idea de que el corazón podía comportarse como un motor eléctrico, Wilson pensó en una solución para aquellos cuyos corazones latían fuera de ritmo, un pequeño aparato, capaz de devolverle su compás vital. Dedicó los siguientes 2 años a perfeccionarlo. En 1958 implantó el primer prototipo en un perro, y en 1960 el primer marcapasos implantable en un ser humano, y funcionó. Desde entonces, este pequeño dispositivo ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Una simple resistencia mal colocada terminó marcando el ritmo de la esperanza humana. Y aunque no fue el único pionero, otros como John Hobbs también jugaron un papel crucial. Fue el error de Greatbatch lo que encendió la chispa. ¿Quién lo hubiese imaginado? A veces uno por cansancio se equivoca, pero no sabe que ese error puede volverse un invento indispensable. Todo comenzó con una cafetera vacía. Era 1991 en la Universidad de Cambridge.
Un grupo de investigadores informáticos, cansados de hacer largos trayectos solo para descubrir que la cafetera del laboratorio estaba vacía, decidió que ya era suficiente. Dime, ¿crees que era por flojera o por eficiencia? Así que Quentin Stafford Fraser y Paul Yardetsky idearon una solución que cambiaría el mundo digital sin que ellos lo supieran. Tomaron una pequeña cámara Philips y la conectaron a la red local del laboratorio. La instalaron justo frente a la cafetera. ¿El resultado? Una imagen en blanco y negro de 129 por 129 píxeles que se actualizaba cada segundo, mostrando el nivel del café. Lo llamaron la Trojan Room Coffee Camera. Y aunque en ese momento nadie imaginaba la revolución que se avecinaba, esta humilde cámara se convertiría en la primera webcam del mundo. Años antes de que el Internet se volviera masivo, ya transmitía imágenes, rudimentarias, sí, pero en tiempo real. Con el tiempo, la cámara fue conectada a Internet. Y entonces explotó la fama. Miles de personas en todo el mundo, desde sus oficinas o casas, miraban con asombro una simple cafetera británica. No había sonido ni movimiento. Solo una imagen gris de una jarra de café. Pero eso bastó para demostrar algo enorme. El poder de ver a distancia en tiempo real fue un momento histórico. El 22 de agosto de 2001, tras más de una década de servicio, la cámara fue apagada para siempre, pero dejó un legado. Gracias a ese gesto casi cómico de evitar un viaje en vano, hoy tenemos videollamadas, transmisiones en vivo, vigilancia remota y miles de usos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Este invento y su inspiración me dio mucha risa. Saber que solo querían vigilar la cafetera para no caminar en vano. Pero así es como nació la webcam. ¿Quién lo diría? Una muerte accidental, un destello y una idea tan perturbadora como revolucionaria nació en la mente de un dentista. Era 1881. Alfred P. Southwick, dentista de Buffalo, presenció cómo un hombre moría instantáneamente al tocar por accidente un generador eléctrico. No hubo gritos, no hubo agonía, solo silencio. Southwick no pudo olvidarlo. En su cabeza, esa muerte rápida era humana, más humana, según él, que la horca. Inspirado por la silla de su consultorio y la eficiencia de la descarga, comenzó a imaginar lo impensable. ¿Y si se pudiera ejecutar a una persona de forma más rápida, más limpia, con electricidad? Su primera fase de pruebas fue inquietante. Utilizó perros callejeros para experimentar con niveles de voltaje. Y lo más sorprendente es que los resultados convencieron a las autoridades. En 1886, el estado de Nueva York, en busca de métodos más civilizados de ejecución, creó una comisión para evaluarlo. Southwick formó parte de ella, y allí defendió su creación con firmeza, incluso si el mundo aún no estaba listo para su visión. Pero había otro actor en escena, Thomas Edison. Aunque no fue el inventor de la silla eléctrica, Edison vio en ella una oportunidad para desacreditar a su rival George Westinghouse y la corriente alterna. Apoyó la idea pero con un matiz siniestro. Utilizar corriente alterna para ejecutar, y así demostrar que era peligrosa. En 1890, William Kemmler se convirtió en el primer ser humano en morir en la silla eléctrica. La ejecución fue desastrosa, pero irreversible. El mundo había entrado a la era de la muerte electrificada. Y todo comenzó con un accidente, con una silla, con un dentista que creyó estar haciendo el bien. Aunque puede sonar perturbador, así se hizo la silla eléctrica, inspirándose al ver una muerte accidental y creyendo que sería más humana para los condenados a muerte. Bueno, pasemos de ese dato perturbador a un dato más dulce. Déjame contarte que una cena cualquiera, un descuido y un sabor tan dulce, que cambió para siempre la historia de los alimentos. Era 1879. El químico ruso Konstantin Fallberg trabajaba arduamente en un laboratorio de la Universidad Johns Hopkins, investigando derivados del alquitrán de Huya, un material oscuro, espeso y para nada relacionado con la dulzura. Pero esa noche algo extraño ocurrió. Fallberg, agotado tras una larga jornada, fue a cenar sin lavarse las manos, y entonces lo notó. Su pan sabía increíblemente dulce, demasiado dulce, pero no por el pan, era su propia mano. Intrigado, volvió al laboratorio, examinó todo lo que había tocado. Y ahí estaba, un compuesto entre los muchos que había sintetizado. Uno en particular tenía ese sabor intensamente dulce, la sacarina. Sin haberlo planeado, acababa de descubrir el primer edulcorante artificial de la historia. Un polvo químico, no nutritivo, capaz de endulzar sin calorías. Un hallazgo accidental, que valdría millones. Fallberg trabajó con su colega, Ira Remsen, para estudiar la sustancia,
Ambos hicieron pruebas, la describieron, la entendieron, pero fue Fahlberg quien, en secreto, patentó la sacarina a su nombre en 1884, y la historia dio un giro amargo. Remsen, al enterarse, se sintió traicionado. El químico que compartió el descubrimiento quedó fuera de las ganancias. Fahlberg, en cambio, se hizo rico, muy rico. La sacarina se convirtió en un producto clave durante las guerras y las épocas de racionamiento. Su dulzura, cientos de veces más intensa que la del azúcar, revolucionó la industria alimentaria. Y todo por no lavarse las manos. Una simple acción cotidiana, un gesto descuidado, una cena y el nacimiento de un nuevo ingrediente que cambiaría millones de mesas alrededor del mundo. Ahora sabes cómo la sacarina se descubrió. Sin querer, ¿quién iba a imaginar que algo tan dulce nacería del alquitrán y la traición? Un simple paseo por el bosque, un perro inquieto y una molestia pegada a su pelaje. En 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral regresó a casa tras caminar con su perro, pero algo lo detuvo. Notó cómo unas pequeñas semillas, los molestos abrojos, se habían aferrado con insistencia tanto a su ropa como al pelaje del animal. Molestas, sí, pero también intrigantes. Llevado por la curiosidad, tomó una de esas semillas y la observó al microscopio, y entonces lo vio. Decenas de diminutos ganchos naturales, cada uno de ellos atrapado entre las fibras de tela o pelos como si fueran manos diminutas. Esa estructura no era solo natural, era perfecta. Así nació la idea. ¿Y si pudiera imitar ese sistema para crear un cierre reutilizable, práctico, resistente? Uno que no dependiera de botones ni cremalleras, sino de algo más simple, ganchos y bucles. Durante años, de Mestral se enfrentó a burlas y escepticismo. Trabajó con tejedores, con materiales, probó, falló, volvió a intentar hasta que encontró el material ideal, el nylon resistente, flexible, capaz de formar esos pequeños ganchos con la precisión necesaria. Y en 1951 el invento fue patentado, el nombre Velcro, una fusión de las palabras francesas velours, terciopelo, y crochet, gancho. Pero su fama no fue inmediata. La clave fue el espacio. Sí, la NASA adoptó el velcro en los años 60 para sujetar objetos en gravedad cero, y con eso, el invento dio el salto al estrellato. Hoy lo encuentras en zapatos, mochilas, trajes espaciales, dispositivos médicos, y todo comenzó con una semilla pegajosa y un hombre lo suficientemente curioso como para preguntarse, ¿cómo funciona esto? Es fascinante cómo un paseo con tu perro puede llegar a desarrollar un invento. ¿Y tú? ¿Qué otras ideas podrían estar escondidas en las pequeñas molestias del día a día? Esto que nació por error creo que es algo que a muchos nos parece fantástico. Bueno, déjame contarte. Una tarde cualquiera de 1938, una cocinera se queda sin uno de sus ingredientes clave. Pánico, pero también creatividad. Ruth Wakefield, dueña de un acogedor hospedaje en Massachusetts llamado Toll House Inn, estaba preparando sus famosas galletas de mantequilla. Todo iba bien, hasta que notó que no tenía más chocolate para derretir. ¿La solución? Agarró una barra de chocolate semi-amargo de Nestlé, la cortó en trocitos y la mezcló con la masa. ¿Su idea? Que el chocolate se fundiera y se esparciera como lo hacía el que normalmente usaba. Pero cuando sacó las galletas del horno, ¡sorpresa! Los pedacitos no se habían derretido del todo, se habían quedado ahí, suaves, brillantes, medio derretidos y absolutamente deliciosos. Así nacieron las primeras chocolate chip cookies, por accidente, por falta de chocolate, y por una pizca de genialidad impulsiva. ¿Y sabes qué pasó después? El éxito fue tan grande que Nestlé se acercó a Ruth para pedirle la receta. Ella aceptó, a cambio de un suministro de chocolate de por vida. Sí, de por vida. ¿Y quién no lo haría? Nestlé no solo comenzó a vender las chispas de chocolate prehechas, también imprimió la receta original en el reverso de cada empaque. Y el resto es historia dulce, crocante y universal. Hoy, las galletas con chispas de chocolate son un clásico en casi todos los hogares del mundo. Las venden en cafeterías, en supermercados, en panaderías y hasta tienen su propio día internacional. Todo gracias a que Ruth no tenía suficiente chocolate para derretir, pero sí tenía imaginación y hambre de sabor. Gracias a que no tenía el suficiente chocolate, nació la idea. ¿Quién lo diría? Y hoy son unas galletas muy vendidas. A mí sí me gustan. ¿Y a ti? ¿Te gustan más con leche o solitas? En un laboratorio oscuro de Alemania, en 1895, el físico Wilhelm Conrad Röntgen estaba jugando con
Tubos de rayos catódicos. Sí, esos extraños tubos de vidrio que lanzan partículas cargadas a toda velocidad. Todo era rutina, hasta que ocurrió algo raro. Roentgen cubrió su tubo con cartón negro para bloquear la luz, pero una pantalla cercana empezó a brillar. ¿Cómo era posible? No había luz visible, no había nada que, en teoría, pudiera atravesar ese blindaje, pero ahí estaba el resplandor, fluorescente, como si alguien estuviera usando una linterna invisible. Curioso y muy intrigado, empezó a experimentar. Colocó objetos entre el tubo y la pantalla, y podía ver sus contornos. Puso su propia mano, y vio sus huesos proyectados como una sombra espectral. Ese fue el momento exacto en que el mundo vio por primera vez el interior del cuerpo humano sin necesidad de bisturí. Boom científico total. Y como no tenía idea de qué tipo de radiación era, la llamó rayos X, porque X es el símbolo de lo desconocido. Literalmente descubrió algo invisible y le puso un nombre de incógnita. La primera radiografía formal fue la mano de su esposa, Anna Bertha Röntgen. Cuando vio los huesos de su propia mano, dijo: «He visto mi muerte». Algo dramática, pero no la culpo. ¿Y el resultado? Revolución médica. Nació la radiología. Y Röntgen ganó el primer premio Nobel de Física en 1901. Lo más loco de todo es que no estaba buscando eso, solo investigaba fluorescencia y terminó viendo a través de la materia. Otro invento que fue descubierto sin querer o por error: los rayos X. Así que la próxima vez que veas una radiografía de tus muelas, recuerda que todo empezó con un tubo, una pantalla y una chispa de curiosidad en la oscuridad. ¿No te parece increíble ver lo invisible por accidente? En 1968, Spencer Silver, un químico brillante de 3M, estaba en su laboratorio con una misión clara: crear el pegamento más fuerte del planeta, algo digno de cohetes, aviones y tecnología espacial. Pero lo que salió de sus tubos de ensayo fue todo lo contrario. En vez de un adhesivo indestructible, creó uno débil, muy débil. Se pegaba, sí, pero se despegaba igual de fácil. Y lo más raro, no dejaba residuos. Se podía reutilizar una y otra vez. Silver pensó: bueno, no es lo que buscaba, pero tal vez a alguien le sirva. Y durante años trató de convencer a sus colegas de que su invento era útil, pero nadie lo tomaba en serio. Era como tener una solución, sin un problema. Hasta que apareció Arthur Fry, un tipo tranquilo, también químico de 3M, y miembro del coro de su iglesia. Cada vez que cantaba, sus marcapáginas se caían del libro de himnos. Una frustración dominical que terminó cambiando el rumbo del invento de Silver. Fry pensó: ¿y si uso ese pegamento flojito para que los marcadores no se caigan, pero tampoco arranquen las páginas? Lo intentó. Funcionó. Y el resto es historia. Así nació el Post-it. Primero como Press and Peel en 1977. Y luego como los famosos Post-it Notes en 1980. Un fenómeno mundial. Irónicamente, el pegamento más inútil para la industria aeroespacial terminó siendo uno de los productos de oficina más útiles del planeta. Cuando quieres inventar algo, pero sin querer inventas todo lo contrario. Y gracias a eso, millones de personas hoy escriben recordatorios, mensajes y garabatos amarillos que pegan y despegan como por arte de magia. ¿Quién lo diría? Un error que se convirtió en el rey de los escritorios. ¿Y tú? ¿Tienes un error esperando ser tu mejor invento? En 1945, Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon, estaba tan concentrado trabajando con magnetrones, sí, esos tubos que usaban para el radar en la Segunda Guerra Mundial, que no se imaginaba que estaba a punto de revolucionar la cocina. Por accidente, mientras caminaba cerca de un magnetrón encendido, notó algo muy extraño. La barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido por completo, y no hacía calor en la sala. Algo raro estaba pasando ahí. Lejos de ignorarlo, como muchos harían, Spencer hizo lo que haría todo buen curioso: experimentar. Puso unas palomitas cerca del magnetrón y estallaron en segundos. Luego intentó con un huevo, pero no lo hagan en casa. El huevo explotó. Y si también ya lo hice en mi horno microondas. Y ahí, en ese preciso momento, marcó el inicio de algo enorme. Spencer comprendió que las microondas podían calentar los alimentos desde adentro usando radiación electromagnética, y sin pensarlo demasiado, patentó su invento. Pero no te imagines el microondas como lo conocemos hoy. El primero medía casi 2 metros de alto, pesaba más de 300 kilos y costaba como un auto nuevo. Era tan grande que parecía una cabina telefónica con complejo de horno. Aún así, el invento fue avanzando, se fue achicando, abaratando y metiéndose poco a poco en nuestras cocinas, hasta que un día ya no pudimos vivir sin él.
¿Quién no ha calentado una pizza fría, hecho palomitas en 2 minutos? ¿O por error, metido papel aluminio y creado fuegos artificiales caseros? Vamos, todos lo hemos hecho al menos una vez. Si no hubiese sucedido ese accidente, hoy no podrías calentar tu comida muy rápido, ni ver cómo tu tazón empieza a chispear porque dejaste una cuchara dentro. Como a mí me pasó, el horno microondas nació de un descuido y terminó siendo uno de los electrodomésticos más usados del planeta. Así que, la próxima vez que escuches ese ding tan satisfactorio, recuerda que todo empezó con un ingeniero, un radar y un chocolate derretido en el bolsillo. ¿Quién iba a imaginar que un dulce derritiéndose iniciaría una revolución en tu cocina? En 1928, Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés del St. Mary's Hospital de Londres, hizo algo que muchos considerarían un descuido. Dejó sus placas de cultivo con bacterias expuestas antes de irse de vacaciones, y aunque nadie imaginaba que ese pequeño acto quizá descuido o quizá flojera, no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso cambiaría el rumbo de la medicina para siempre. Al regresar, se encontró con algo extraño. Una de sus placas, olvidada sobre la mesa, había sido invadida por un moho verdoso. Pero lo sorprendente no era solo el moho, sino que las bacterias alrededor de él estaban muertas. Intrigado, observó detenidamente. Ese moho, identificado como Penicillium notatum, parecía emitir algo que mataba a las bacterias sin siquiera tocarlas. Era como si el moho produjera una especie de halo protector. Un escudo invisible contra el enemigo invisible, las infecciones. Fleming, con su aguda curiosidad científica, no lo ignoró. Aisló la sustancia y la llamó penicilina, una sustancia con poder antibacteriano, un jugo de moho, como él mismo lo llamaba. Pero aunque su hallazgo fue revolucionario, Fleming no tenía los medios para producirla a gran escala. Y como todo, cuando no tienes la economía suficiente, su publicación pasó algo desapercibida, hasta que años más tarde Howard Florey y Ernst Chain retomaron el experimento, lo perfeccionaron y la convirtieron en el primer antibiótico usado masivamente. Gracias a ese descuido, a esa placa sin lavar, y al regreso de unas simples vacaciones, millones de vidas han sido salvadas. Infecciones que antes eran una sentencia de muerte comenzaron a tener cura. La penicilina se volvió un arma fundamental en la Segunda Guerra Mundial y marcó el inicio de la era de los antibióticos, todo por mirar con atención lo que otros habrían tirado a la basura. Dejar sin lavar unas placas fue algo que, sin querer, y con base a la observación, logró encontrar la penicilina, una casualidad que transformó el mundo. ¿No te parece increíble que algo tan sucio haya sido tan milagroso? En el siglo XVIII, un gas comenzó a causar furor en fiestas de la alta sociedad. No era champaña ni perfume francés, era el óxido nitroso. Sí, el famoso gas de la risa. Todo comenzó en 1772, cuando el químico Joseph Priestley lo descubrió por accidente. Décadas más tarde, el joven científico Humphrey Davy lo inhaló y estalló en carcajadas. Literalmente, emocionado, experimentó con él durante semanas y escribió que el gas no solo producía euforia, sino que también eliminaba el dolor. Pero en lugar de llevarlo directo a los quirófanos, ¿qué crees que pasó? Se convirtió en el alma de la fiesta. Las fiestas del gas de la risa se volvieron populares en ferias, reuniones aristocráticas y hasta espectáculos públicos, donde la gente inhalaba el gas solo para reír sin control. Una locura. Sin embargo, hubo alguien que vio más allá del chiste. Un dentista llamado Horace Wells notó cómo un hombre herido bajo los efectos del gas no sentía dolor. Ahí estaba la clave. Wells lo utilizó como anestésico dental en 1844, y aunque su demostración pública fue un desastre, plantó la semilla de una revolución médica. Después llegaron William Morton y otros pioneros, quienes perfeccionaron el uso del gas y lo combinaron con otras sustancias, dando origen a la anestesia moderna. Hoy en día, el óxido nitroso se utiliza en hospitales y clínicas de todo el mundo, para aliviar el dolor y relajar a los pacientes, pero eso sí, en dosis muy controladas, porque abusar de él fuera del contexto médico puede causar serios problemas neurológicos, deficiencia de vitamina B12 y hasta daños permanentes. Lo asombroso es cómo algo que comenzó como una simple broma entre risas, terminó siendo una herramienta clave para realizar cirugías sin sufrimiento. ¿Quién diría que usaban ese tipo de gas solo para pasársela bien y sin querer? ¿Dieron un paso hacia la anestesia? La risa fue solo el principio. En los años 50, mientras los científicos buscaban cómo proteger misiles, accidentalmente crearon uno de los productos más versátiles del planeta. Así nació el WD-40. La historia comienza en 1953, cuando la Rocket Chemical Company
Un pequeño grupo de 3 técnicos en California buscaba una fórmula para proteger los misiles Atlas del gobierno estadounidense. Su objetivo: evitar que se oxidaran, porque sus tanques de combustible eran tan delgados como una moneda. Cualquier corrosión y ¡boom! Por eso el nombre WD-40 significa Water Displacement 40th Formula, o desplazamiento de agua Fórmula 40. Lo más curioso es que este brebaje químico secreto, porque sí, su fórmula es ultra secreta, no se quedó solo en los laboratorios militares. En 1958, alguien tuvo la brillante idea de ponerlo en latas de aerosol y venderlo al público. ¿El resultado? Un éxito total. Desde entonces, el WD-40 se convirtió en el mejor amigo de los mecánicos, los papás manitas, los ciclistas, los skaters, los músicos y hasta de los astronautas. Se te atoró una bisagra, WD-40. Un chicle pegado en el zapato, WD-40. Se oxidó el candado, WD-40. ¿Se pegó la cremallera del pantalón? Sí, WD-40 también. Se usa para aflojar, limpiar, proteger, lubricar, sellar, evitar humedad, quitar óxido y más de 2000 cosas más. Y pensar que todo empezó por un experimento para proteger misiles y terminó salvando puertas que chirrían en todo el mundo, literal. Este también es un producto que se intentó crear para una cosa, pero salió otra, y sin embargo es tan útil hoy en día, que hasta parece magia en aerosol. Dime, ¿cuántas veces has usado WD-40 sin saber que nació de un proyecto espacial? En el siglo XVIII, si te equivocabas escribiendo con lápiz, no corrías por una goma. Ibas por pan. Sí, pan. Antes del descubrimiento del borrador moderno, las personas usaban migas de pan, piedra pómez e incluso arenisca para intentar borrar los errores de grafito. ¿Te imaginas terminar la tarea y comerte el borrador? Suena delicioso, pero poco práctico. Todo cambió en 1770 gracias a un curioso científico británico, Joseph Priestley. Mientras investigaba con caucho, esa extraña sustancia pegajosa proveniente de árboles exóticos, notó algo sorprendente. Al frotarla sobre una hoja, las marcas de lápiz desaparecían. Fue un momento de magia científica. Priestley no se dedicó a venderlas, pero sí publicó el descubrimiento. Una sustancia excelente para borrar trazos de lápiz. Y esa frase cambió la historia escolar del mundo. Ese mismo año, Edward Nairn, un ingeniero inglés más práctico que científico, dijo: «Esto hay que venderlo». Y así lo hizo. Fue el primero en comercializar gomas de borrar, vendiéndolas en pequeñas piezas, aunque al principio eran algo caras y se deshacían fácilmente. Pero el gran giro llegó con Charles Goodyear, muchos años después. Este químico estadounidense descubrió la vulcanización del caucho, un proceso que lo hacía más resistente, elástico y duradero. Ahora sí, el borrador se volvió lo que conocemos hoy: compacto, eficaz y casi indestructible, excepto cuando lo muerdes sin querer durante un examen. Y todo esto, por un error que ni siquiera se estaba buscando corregir. Ahora imagina si nunca se hubiese descubierto. ¿Seguiríamos usando pan para borrar? ¿Los niños llevarían un bolillo en vez de goma en la mochila? ¿Exámenes tachados con migajones? Si bien no hubiera cambiado, creo que muchos estarían comiendo sus borradores de miga con grafito. Por suerte, un accidente de laboratorio nos dejó uno de los inventos más útiles y masticados del aula. En 1939, en plena Feria Mundial de Nueva York, una fibra brillante, suave y resistente se robó el espectáculo. No era seda, era algo completamente nuevo. Una creación nacida no de gusanos, sino de tubos de ensayo. El mundo conoció por primera vez el nylon, y las medias jamás volvieron a ser las mismas. Pero lo más impresionante es que no fue creado para la moda. En realidad, la empresa DuPont estaba obsesionada con un objetivo mucho más ambicioso: crear la primera gran fibra sintética industrial que superara a las naturales. Querían una especie de seda artificial, pero más fuerte, más barata y hecha por humanos. Después de años de inversión y toneladas de química, lograron un proceso basado en la polimerización: unir moléculas pequeñas en cadenas gigantes y resistentes. El resultado: una fibra ligera, elástica, casi indestructible y perfecta para las piernas. Sí, por una jugada del marketing y la necesidad de algo novedoso, las medias de nylon se convirtieron en el primer gran éxito. El público enloqueció. Las mujeres hacían filas interminables para comprarlas, y DuPont no tardó en expandir el uso del nylon a donde nadie lo esperaba. Porque esta fibra no se quedó en los armarios.
Empezó a usarse en cuerdas, cepillos de dientes, paracaídas, alfombras, mochilas e incluso en engranes de autos. Una verdadera revolución textil e industrial. Y todo eso gracias a unas medias. El éxito del nylon impulsó el nacimiento de muchas otras fibras sintéticas. Poliéster, acrílico, spandex. Todo un ejército de tejidos modernos, resistentes y multifuncionales, que probablemente llevas ahora mismo en tu ropa interior o en tus calcetines. El nylon cambió el juego, de un experimento industrial a un fenómeno de masas que todavía usamos todos los días. Dime, ¿sabías esto? Un accidente en el laboratorio. Una botella resbaló de una repisa. Y no se hizo añicos. Bueno, sí se rompió, pero algo muy extraño pasó. Los pedazos no salieron volando, no se desparramaron por el suelo como cristales asesinos, se quedaron pegados manteniendo la forma del frasco. Eso fue en 1903, y quien lo presenció fue el químico francés Edouard Benedictus. ¿La razón de este fenómeno? La botella había contenido nitrato de celulosa, una sustancia que había dejado una fina capa pegajosa en su interior, y al romperse, esa sustancia actuó como un pegamento invisible, que mantuvo los fragmentos juntos. Benedictus no podía creerlo, y en lugar de barrer y olvidarse del incidente, tuvo una idea brillante. ¿Y si esto pudiera usarse para prevenir accidentes graves con vidrio? Así nació el concepto de vidrio de seguridad laminado. Benedictus se puso a experimentar, y años después, en 1909, patentó un tipo de vidrio formado por dos láminas de cristal unidas por una capa plástica intermedia. ¿El resultado? Cuando el vidrio se rompe, no se astilla en 1000 cuchillas voladoras, sino que queda contenido en una sola pieza. Una maravilla para la seguridad. Este invento fue tan revolucionario que pronto encontró su lugar en los parabrisas de los automóviles. Imagínate, antes de esto, un choque podía convertir el vidrio en un arma mortal. Pero gracias a ese frasco que cayó, miles de vidas se han salvado. Hoy en día, el vidrio laminado no solo se usa en autos, sino en ventanas blindadas, rascacielos, vitrinas de seguridad. Y sí, todo gracias a un accidente de laboratorio y a un químico que no barrió el vidrio sin mirar. Imagínate, si ese frasco no se hubiera caído, ¿cuántas cicatrices más llevaría la historia? Asombroso, ¿no te parece? En plena Segunda Guerra Mundial, el químico Harry Coover trabajaba para Kodak, buscando materiales para fabricar visores de precisión para armas. Todo era tecnología militar, fórmulas complejas, laboratorios bajo presión. Pero de pronto, algo se salió de control. Una de las sustancias que probó se volvió insoportablemente pegajosa. Se adhería a todo, a los dedos, al vidrio, al metal. No había forma de despegarla. El nombre técnico, cianoacrilato. Un compuesto tan pegajoso que resultaba inútil para lo que necesitaban en ese momento. Así que Coover lo descartó. Pero como muchas historias increíbles, esto no terminó ahí. Años después, en 1951, mientras Coover y su colega Fred Joyner trabajaban en otro proyecto completamente distinto, se reencontraron con ese viejo y molesto adhesivo. Y esta vez no lo desecharon. Hicieron pruebas. Vieron que pegaba en segundos sin necesidad de calor ni presión. Y funcionaba en casi cualquier superficie. Así que pensaron, ¿y si esto no es basura? ¿Y si esto es un super pegamento? Y así fue. En 1958, el producto fue lanzado al mercado como Eastman 910, el primer superpegamento comercial. Desde entonces, ha sido el salvavidas de miles de personas desesperadas por reparar una taza rota, pegar una suela o unir dos dedos por accidente. ¿Quién diría que algo demasiado pegajoso para ser útil en la guerra terminaría salvando millones de objetos en la vida civil? Y ojo, el cianoacrilato es tan potente que incluso se ha usado en cirugías de emergencia para cerrar heridas rápidamente. Así de asombroso, no cabe duda, cuando quieres inventar una cosa, pero sin querer descubres otra que resulta altamente funcional. Acabas cambiando el mundo y también arreglando tu control remoto con una sola gota. En pleno siglo XVII, en la tranquila región de Champagne, Francia, un monje benedictino llamado Dom Pierre Perignon tenía una misión muy clara: eliminar esas molestas burbujas del vino. Sí, en aquella época el vino espumoso era considerado un desastre. Las burbujas no eran elegantes, eran un error, una consecuencia del clima frío que interrumpía la fermentación en invierno, y que luego, al subir la temperatura, causaba una segunda fermentación dentro de la botella. El resultado, botellas explotando como fuegos artificiales en las bodegas y un vino que chispeaba de manera impredecible. Un vino loco, decían. Pero Dom Perignon, en lugar de rendirse, decidió enfrentar al caos con ciencia y paciencia.
Usó botellas más gruesas que no estallaban tan fácil. Cerró el vino con corchos inspirados en los tapones de los peregrinos españoles. Y fue aún más allá. Seleccionó con precisión las uvas y perfeccionó el proceso. Lo que comenzó como un error se transformó en arte. Y cuando probó ese vino espumoso por primera vez, se dice que gritó emocionado: «¡Rápido, me estoy bebiendo las estrellas!». Así nació el champán, un vino que antes trataban de corregir. Terminó siendo sinónimo de lujo, celebración y elegancia, gracias a un monje testarudo y una fermentación rebelde. Hoy, el método que perfeccionó se conoce como el méthode champenoise. Y sin él no tendríamos brindis con burbujas en bodas, fin de año o grandes triunfos. Y todo comenzó porque alguien quería evitar las burbujas. Tratando de evitar algo, terminó descubriendo algo legendario. Dime, ¿sabías esto? En la década de 1930, el físico suizo Walter Jaeger tenía la mirada puesta en un objetivo serio: crear un sensor capaz de detectar gases venenosos en el aire. Un invento con fines científicos y salvavidas, pero el destino tenía otros planes, y como en muchas grandes historias, todo cambió por un cigarrillo. Jaeger llevaba horas trabajando sin resultados. Su dispositivo simplemente no reaccionaba ante los gases con los que experimentaba. Desanimado, sacó un cigarro y encendió un par de bocanadas, cuando de pronto, el aparato comenzó a activarse. ¿Qué había pasado? No era el gas venenoso, era el humo del cigarro. Ese denso vapor lleno de partículas hizo lo que los gases no lograron: provocar una señal en el detector. Y ahí, justo ahí, nació por accidente el primer detector de humo. Jaeger se dio cuenta de que su invento tenía un potencial completamente diferente. Uno que podría salvar miles de vidas si se aplicaba correctamente. Aunque no logró su meta original, había tropezado con algo igual de valioso: una herramienta contra los incendios. Años más tarde, otros inventores como Dwayne D. Pearsall y Stanley B. Peterson tomaron esa chispa inicial y desarrollaron detectores de humo más accesibles y compactos, ideales para hogares y espacios públicos. Para 1965, los detectores ya comenzaban a instalarse en casas, oficinas y con el tiempo en prácticamente todos los edificios del mundo. Todo porque un científico frustrado prendió un cigarro en su laboratorio, y su error literalmente hizo sonar la alarma. Así es, a veces la ciencia no avanza por un cálculo perfecto, sino por un giro inesperado y una buena observación. Pues gracias a esa falla, en vez de detectar gases venenosos, hoy tenemos un guardián silencioso que vigila desde el techo. Dime, ¿te imaginabas que un cigarrillo encendido pudiera dar origen a uno de los inventos más útiles para la seguridad moderna? En 1957, dos ingenieros llamados Alfred Fielding y Mark Chavans tenían una idea futurista: crear un papel tapiz tridimensional que fuera moderno, llamativo y fácil de limpiar. La idea era simple: tomaron dos cortinas de ducha de plástico y las sellaron con calor, pero algo no salió como esperaban. Durante el proceso, pequeñas burbujas de aire quedaron atrapadas entre las capas. El resultado no fue elegante ni estético, pero era raro, suave al tacto y muy divertido de apretar. Aunque su experimento falló como decoración para paredes, Fielding y Chavans no se rindieron. Lo intentaron como aislante térmico para invernaderos. Otro fracaso. Pero entonces, una chispa de inspiración en pleno vuelo. Mientras viajaba en avión, Chavans notó que los productos delicados necesitaban mejor protección durante el transporte, y pensó: ¿y si ese plástico lleno de burbujas pudiera amortiguar los golpes? ¡Eureka! Ese mismo material que nadie quería en su pared podía salvar miles de productos frágiles de romperse. Y no solo eso, también era increíblemente adictivo presionar cada burbuja. En 1960 fundaron Sealed Air Corporation. Y en 1961 su primer gran cliente fue nada menos que IBM, que usó el plástico de burbujas para proteger sus computadoras durante los envíos. Desde entonces, el mundo del embalaje nunca volvió a ser el mismo. Miles de empresas adoptaron este material y se volvió el aliado perfecto de las mudanzas, los regalos frágiles y de todos los que disfrutan explotarlo por diversión. Sí, ese invento que surgió por error hoy es indispensable. Un intento de papel tapiz que terminó envolviendo el planeta entero. Hoy en día ayuda a que tus productos puedan llegar sin golpearse. Y de paso, a que tú también te relajes explotando burbujas una por una. ¿Quién iba a pensar que un fallo en diseño interior se convertiría en un fenómeno mundial? En 1856, un joven de apenas 18 años estaba a punto de cambiar la historia. Sin saberlo, su nombre: William Henry Perkin. Su misión: encontrar una forma sintética de crear quinina, el medicamento más valioso de la época para combatir la malaria.
Perkin trabajaba obsesivamente en su pequeño laboratorio casero, experimentando con anilina, un derivado oscuro y aceitoso del alquitrán de Huya, y entonces ocurrió el error. Uno de sus experimentos no produjo quinina. En su lugar, quedó un residuo oscuro, viscoso y desagradable, pero cuando intentó limpiar su matraz con alcohol, sucedió la magia. El residuo se disolvió lentamente, y lo que emergió fue un líquido de un color púrpura brillante, intenso y sorprendentemente hermoso. Un color que, hasta ese momento, solo podían darse el lujo de usar reyes, emperadores o papas, porque el púrpura natural era extremadamente caro, extraído de moluscos marinos, gota a gota. Perkin no solo había creado el primer colorante sintético púrpura, había abierto la puerta a una industria completamente nueva. Lo llamó mauveína, en honor a la flor malva, cuyo color se parecía, y lo que empezó como un accidente químico en una mesa manchada de alquitrán, se convirtió en una revolución textil. Por primera vez en la historia, las masas podían vestirse de púrpura. La moda cambió, la química cambió, y la economía de los tintes naturales colapsó. Aquel joven británico se volvió millonario antes de los 21 y dio origen a una de las industrias más influyentes del siglo XIX, la de los colorantes sintéticos, todo, porque una reacción salió mal, y él tuvo la audacia de mirar más allá del error. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y ahora ya no lo puedes desaber. En 1839, Charles Goodyear, un hombre obsesionado con mejorar el caucho natural, estaba a punto de hacer historia, aunque no lo sabía. El caucho en aquel entonces era un desastre, pegajoso en verano, quebradizo en invierno, inservible, y sin embargo Goodyear no se rendía. En su laboratorio improvisado mezclaba caucho con distintas sustancias, buscando desesperadamente una fórmula que lo hiciera útil. Una de esas mezclas contenía caucho y azufre. Y entonces sucedió el accidente que cambiaría todo. La mezcla cayó sobre una estufa caliente. Goodyear se quedó congelado. Esperaba que se derritiera, que se volviera una masa pegajosa y arruinara el experimento. Pero no. Lo que encontró fue un material endurecido, elástico y resistente al calor. Un caucho que no se pegaba, que no se deformaba. Era como si hubiera sido transformado por el fuego. Acababa de inventar sin querer el caucho vulcanizado. Goodyear lo llamó así en honor a Vulcano, el dios romano del fuego, porque sin el calor aquel milagro jamás habría sucedido. Y sin ese error, hoy no tendríamos neumáticos, suelas, mangueras, juntas o miles de productos modernos. Lo más impresionante es que, al principio, nadie le creyó. Pasó años intentando demostrar el valor de su descubrimiento. Incluso murió sin llegar a ver la verdadera dimensión de su impacto. Pero su accidente dio origen a una de las industrias más importantes del planeta. El mundo sobre ruedas comenzó con un error y una estufa encendida. Estos accidentes son los que cambiaron y mejoraron lo que se tenía antes, con lo que se tiene ahora. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin neumáticos? En 1912, dos ingenieros de Westinghouse Electric estaban buscando una solución práctica para un problema eléctrico, pero terminaron creando un ícono de diseño para cocinas, escritorios y muebles en todo el mundo. Daniel J. O'Connor y Herbert A. Faber querían reemplazar la mica, un mineral caro usado como aislante, así que comenzaron a experimentar con capas de papel prensadas con resina a alta presión. Y lo que obtuvieron fue algo completamente distinto. Una superficie resistente, lisa, dura y sorprendentemente útil. Había nacido la fórmica. Al principio, este nuevo material se usó para cables, motores y equipos eléctricos. Incluso su nombre viene de formica, literalmente en lugar de mica. Pero esta historia no se detuvo ahí. O'Connor y Faber decidieron dejar Westinghouse y fundar su propia empresa, Formica Products Company, y poco a poco, comenzaron a ver algo más en ese invento. Con el paso del tiempo, la fórmica pasó de los laboratorios a las mesas de comedor, las cocinas de los 50 y hasta las hélices de avión durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, hélices de avión. Después del conflicto, su uso técnico disminuyó, pero su lado decorativo explotó en popularidad. Colores brillantes, patrones llamativos y esa resistencia al calor, a la humedad y a las manchas convirtieron a la fórmica en la estrella de millones de hogares. Y ojo, no es lo mismo que melamina. La fórmica es un laminado de alta presión, HPL, mucho más duradero que la melamina tradicional de baja presión. Y pensar que todo empezó buscando un simple aislante eléctrico, porque cada dato tiene su historia. Y aquí te la contamos. ¿Con qué otro invento cotidiano crees que empezó todo? Por accidente.
En los años 90, un grupo de científicos de Pfizer estaba convencido de estar a punto de crear una revolución en el tratamiento de la angina de pecho. Pero lo que descubrieron fue algo completamente diferente, y casi mucho más popular de lo que esperaban. Estaban probando una sustancia llamada sildenafilo, diseñada para dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación en pacientes con problemas cardíacos. Los ensayos clínicos comenzaron. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que empezaron a llegar reportes muy curiosos. Muchos de los voluntarios varones comenzaron a informar algo que nadie esperaba: erecciones firmes, frecuentes y duraderas. Y lo más increíble, ni siquiera querían devolver el medicamento después de los estudios. Los investigadores, al principio desconcertados, decidieron investigar a fondo, y lo que encontraron cambió la historia de la medicina, y también la vida de millones de personas. Resulta que el sildenafilo no solo dilataba vasos del corazón, también aumentaba el flujo sanguíneo en otra parte del cuerpo. ¿Ya sabes cuál? Sí, esa misma. Fue así como una medicina para el corazón terminó conquistando otros corazones por completo. Pfizer reorientó su investigación, hizo nuevos estudios, y en 1998 lanzó al mundo una pastilla azul con un nombre inolvidable: Viagra. Fue un fenómeno mundial. Millones de hombres recuperaron la confianza, y millones más descubrieron que un efecto secundario, a veces, puede ser el objetivo principal. Todo por un efecto inesperado. Lo raro, lo curioso y lo que hay que descubrir vive aquí, en este canal con tus amigos de Curiosidad Relativa. ¿Y tú? ¿Qué otro medicamento crees que podría esconder un efecto inesperado que nadie ha notado aún? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.